Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Una nueva entrega, más historias, cultura, vida cotidiana, personajes, hechos insólitos, de todo como en botica. Y vamos a empezar rápido, estamos ya prácticamente a mediados del mes de marzo. Retomaré algunas fechas de efemérides, pero en general, más bien lo que se me fue ocurriendo conforme fui encontrando cosas o conforme se van escuchando cosas en la semana, alguna cosa que uno oye o ve en Twitter o en Instagram, o todas las 17,000 mentiras que se cuentan los neotiktokeros que solo buscan a Wikipedia para documentarse, pero que es terriblemente mal todo lo que dicen. Pero bueno, este podcast, aquí sí pueden ustedes estar seguros que lo que decimos lo podemos comprobar. Se los firmamos, como diría Peña Nieto. Arranquemos de una vez con esta sección que se llama Un soldado en cada hijo te dio. El próximo 16 de marzo se cumple un año más del inicio del sitio de Puebla. Recuerden que al año siguiente del famoso triunfo del 5 de mayo, también ahí en Puebla, pues regresaron los franceses muy cómodos, ya no eran 6,000, ya eran casi 30,000, más los 6,000 traidores conservadores. El hecho es que dijeron, no vamos a ir a una batalla, mejor le ponemos sitio a Puebla. Y entonces combatieron durante 62 días. Fue el llamado sitio de Puebla. Los republicanos defendieron cuadra por cuadra, calle por calle, casa por casa. Y, como es lógico en un sitio, el paso de las horas ya no era marcado por los relojes de las iglesias o las campanadas. Simplemente el tiempo había desaparecido, o el tiempo era marcado por los obuses que caían dentro de la ciudad por los bombardeos que hacían desde afuera las tropas francesas. El ejército republicano volvió a batirse con bizarría como lo había hecho con los franceses en 1862, al frente de Zaragoza. Pero ahora tenía la ciudad rodeada por 28,000 franceses que le pusieron sitio a Puebla. La resistencia fue de 14,000 soldados republicanos y desde luego se empeñaron en defender la ciudad. Cada centímetro de terreno fue arrebatado por los franceses, lo que significó decenas de vidas. O sea, diariamente había muchas bajas, muchos heridos, muchos muertos de ambos bandos. Fíjense, un oficial prusiano que fue enviado como observador escribió: los mexicanos pelean como leones, emplean como calzadas los techos planos, para lo cual hacen puentes entre casas, forzando así a los franceses a tomar casa por casa. Para los sitiados, el tiempo, desde luego, como suele suceder en todo sitio militar, significó la derrota. Acuérdense que un sitio es que el ejército que llega a la ciudad la rodea, corta los suministros, corta los caminos, nadie puede entrar, nadie puede salir, corta todas las tomas posibles de agua, y entonces simplemente hay que esperar a que se rindan desde dentro porque ya no tienen agua, ya no tienen municiones o ya no tienen víveres. Y así sucedió aquí. Sin la posibilidad de recibir suministros desde la capital del país, el general en jefe que defendía Puebla, que era Jesús González Ortega, pues prolongó la defensa tanto como fue posible. Y como les comentaba, el 16 de marzo inició y para el 17 de mayo de 1863 dijo: ya no hay posibilidades, ya no tenemos municiones, ya no tenemos alimentos, y entonces presentó la rendición. Y antes de rendirse le ordenó a toda su gente que destruyeran su armamento para que no le sirviera ni a los conservadores ni a los invasores. Las escenas no podían ser más conmovedoras. Fíjense, Juana Mateos, también presente en el sitio de Puebla y luego escribió una extraordinaria novela, El Sol de Mayo, escribió lo siguiente:
los soldados comenzaron a romper sus armas contra los reductos, murallas y parapetos. Lloraban de despecho y hubo otros que se arrojaron sobre sus bayonetas buscando la muerte antes que ver a los invasores hollando con su planta aquellos muros donde estaban aún los cadáveres insepultos de sus hermanos. Tiempo después, el francés Émile Ollivier escribió: «Un pueblo cuyos jefes saben luchar y sucumbir con toda grandeza no tenía que ser regenerado por una invasión extranjera». Así lo dijo. Y desde luego, la ciudad cayó en manos de los franceses, fue entregada. Luego, los franceses avanzarían a la Ciudad de México y comenzaría ya propiamente la Guerra de Intervención Francesa y luego vendría Maximiliano. Pero sobre los escombros de Puebla, en ese 1863, se alzó la memoria del general Zaragoza, que había muerto de enfermedad el año anterior. Muchos prisioneros mexicanos lograron escapar. Obvio, como suele suceder en estas historias, volvieron a las armas, por ejemplo, entre ellos Porfirio Díaz, porque para ellos el sitio de Puebla no era el fin, sino el principio de lo que se llamó, a partir de ese 1863, la Segunda Independencia de México. Ahí se las dejo, un soldado en cada hijo te dio. Venga, mi querido Albornoz, con... Aunque usted no lo crea. Oigan, para los que ya tenemos arriba de 50, yo creo que todavía arriba de 40, 45, los que ya están más allá de los 60 seguramente se acuerdan perfectamente bien, pero ¿no recuerdan que durante más o menos 70s y 80s hubo una marca de zapatos que fue famosísima? La Zapatería Canadá. Fíjense que tiene una historia muy interesante y muy extraña también. Esta zapatería fue fundada por Salvador López Chávez en 1940. Era de Guadalajara. Allá se fundó, allí estaba la fábrica principal. ¿Cómo podríamos describir los zapatos Canadá? Precios económicos, o sea, cualquiera podía comprarlos. Duraderos, esos eran de batalla diaria y podías pasar 1 año o 2 años sin que los cambiaras. Quizás nada más podías cambiar el tacón o alguna cosa así que se te echara a perder, pero en general aguantaban vara. Eran cómodos, sí, pero eran muy feos, muy feos. Fueron tan famosos por todas esas características. Además, los 70 y los 80 se caracterizaron por ser una moda bastante fea, vista a la distancia. En ese entonces nadie, digamos, se quejaba de los pantalones acampanados o de las camisas todavía psicodélicas como las que utilizaba Steve Austin, el hombre nuclear, y con las cuales peleaba siendo hombre nuclear y demás. Pero pues llegaron a fabricar hasta 60,000 pares de zapatos diarios porque estos zapatos eran muy cómodos. Además, cosas que investigando yo no sabía todavía. Por ejemplo, la Canadá le maquiló a Adidas en 1968. O sea, de los primeros pares que sacó Adidas, pues quien se los hizo fue la Canadá. Y también hizo los primeros tacos de fútbol para Nike en 1971. De hecho, cuando se los encargan a Salvador López Chávez de Canadá, el dueño de lo que sería Nike, porque en ese momento todavía no se llamaba Nike, Phil Knight se llamaba el fundador, pues hizo el pedido y sobre la marcha le diseñaron el famoso logo de la palomita. Sobre la marcha también llegó a la conclusión de que pues, Nike era quizá un buen nombre. Entonces ya cuando se los entrega a Canadá, estos 3,000 pares de tacos para jugar fútbol, pues obviamente ya iban con la palomita y todo. El problema es que esa primera entrega fue una gran decepción para Nike, que generalmente le maquilaban en Asia, pero por algunas circunstancias se había roto la relación con ese mercado. Entonces dijeron, pues en México hay una Canadá. A Phil Knight lo que le llamó mucho la atención fue por qué una empresa mexicana de Guadalajara se llamaba Canadá. Y la respuesta no lo dejó convencido. Los dueños dijeron, pues es que se oye padre, pues acá muy norteño, muy moderno, muy vanguardista, un país de primer mundo. Y entonces Knight dijo, pues qué raro, estoy mandando a hacer mis zapatos al sur de la frontera de Estados Unidos con un nombre que está al norte de la frontera de Estados Unidos, ¿no? América del Norte. Pues bien, salen los zapatos, se los entregan a Knight y resultan un fracaso. ¿Por qué? Porque los tacos de fútbol, soccer, no servían para los climas helados en Estados Unidos.
Y entonces cuando jugaban con ese tipo de zapatos, prácticamente terminaban totalmente despedazados los tacos después del encuentro. Pues ahí se acabó el show de Canadá con Nike, pero el propio dueño dijo, esto es una ironía sobre otra ironía. Un zapato hecho en una fábrica llamada Canadá, el cual no soporta el frío, es increíble. Sin embargo, como le iba también en México, no se preocuparon mucho los dueños de Canadá y aquí le metieron una publicidad increíble y además, dentro de la marca había varias etiquetas extrañísimas. Para empezar, por ejemplo, tú ibas al fútbol y te regalaban un llavero con el famosísimo logo de Canadá. Cerillos, también lo repartían no solamente en los juegos de fútbol, sino en las plazas de toros, patrocinaban concursos de baile. ¿Y cuál era el premio mayor? Pues Zapatos Canadá. Y acuérdense, aquí sí yo creo que van a llorar de la nostalgia de dos frases. México calza Canadá y muchos pasos, pocos pesos. Eran dos de los lemas de entonces. Pero a donde quiero llegar son dos etiquetas que fueron increíblemente curiosas. ¿A quién se le ocurre ponerle a una de tus etiquetas de tu marca de Zapatos Canadá el nombre de Exorcista? En 1973 se estrenó la película que prácticamente fue una invocación al demonio en el cine. A partir de ahí, el demonio, el diablo, se hizo protagonista del cine. Y ahora lo tenemos en 17,000 millones de películas desde entonces. Pero esa fue, digamos, que la que rompió con todo. Exitosa, muy buena, es de mis favoritas de miedo. Y bueno, ¿por qué no ponerle a unos pares de zapatos Canadá? Y además, el logo era un gato negro, así encrispado como cuando se enojan. El típico gato negro que tú verías en la noche de brujas, en Halloween. Ese era el logo de los zapatos Exorcista Canadá. Pero luego tuvieron éxito, insisto, muy feos, muy resistentes. Tenía el nombre de la película, pero además lo increíble también fue que en el 81, o sea, duró 8 años este tipo de calzado, el Exorcista, y en el 81 como que lanzaron una nueva edición y el anuncio es una maravilla, porque es una mujer, una extranjera que habla español terriblemente mal. Obviamente te anuncia Exorcista 1981, pero la música ni siquiera es del Exorcista. La música de fondo es de la gran película El bueno, el malo y el feo, música de Ennio Morricone. Soy lo nuevo, lo exorbitante, Exorcista 81. Exclusiva Canadá. Diseñamos Exorcista 81. Lo más positivo es su tacón negativo. Camínalos. 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 Es tu colección. Exorcista 81 de Canadá. Es un alucine el anuncio, una joya, una delicia del surrealismo mexicano. Y luego, pues Canadá dijo, yo no puedo estar al margen de los cambios mundiales, yo estoy con la coyuntura, con la situación internacional, y paz, en 1991 lanzan los zapatos Perestroika. Se fueron a Moscú a grabar el anuncio y entonces se vieron los jóvenes. Obviamente el calzado era pues muy recio, ¿no? De tipo bota, tipo obrero, como los obreros rusos, soviéticos todavía en ese momento. Y pues los perestroika tuvieron muy buen alcance aquí en México, pero además el anuncio decía, nuevos modelos de paz y libertad. La juventud exige el cambio. Perestroika de Canadá. Las grandes conquistas se consiguen paso a paso. Perestroika de Canadá. Un grito de paz y libertad a tus pies. Y entonces tenías unos zapatos que sí, desde luego el nombre representó lo que en ese momento estaba significando la perestroika, que fue la gran política que introdujo en su país Mikhail Gorbachev y por la cual pues cayó el muro de Berlín en el 89 y luego en 1991, el 31 de diciembre, se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, acuérdense que era la URSS, y no se debió desde luego a los zapatos Canadá, pero los zapatos Canadá se subieron a la libertad y a la paz mundial, a la caída del bloque del Este y al fin de la Guerra Fría. Si tienen sus Canadá todavía y unos perestroika, guárdenlos porque al rato se van a cotizar alto.
Obviamente con el Tratado de Libre Comercio que también llegó en esa década, pues Canadá se vino prácticamente abajo porque entraron fábricas con precios mucho más baratos y demás, y pues Canadá pasó a la historia. Creo que hoy la tiene Coppel, pero bueno, ya no es la Canadá de aquellos anuncios magníficos, de aquellos anuncios que también llegó a presentar en Chabelo en su programa En Familia. Sí fue todavía una época, así que México calza Canadá. Que se escuchen las fanfarrias. Porque la historia va al cine. Hace 40 años exactamente, se estrenó una de las películas que para mí y mis hermanos allí en casa fue así como la película que guió nuestra adolescencia. Nos encantaba verla sobrios, nos encantaba verla entre hermanos. Me acuerdo que en mi despedida de soltero en 1996, me hicieron mis hermanos una despedida ahí de los tres, chupamos hasta lo que no había en la casa, y entonces poníamos fragmentos de películas y música que habían marcado pues nuestra vida, ¿no? Uno de ellos fue esta película, Highlander, el Inmortal, estrenada el 7 de marzo de 1986 en Estados Unidos. Y obviamente para quienes la recuerdan, porque oye, es una película de culto, pero en ese momento pues aquí no llegó con mucha publicidad. Los protagonistas son Christopher Lambert como Connor MacLeod y Sean Connery como Juan Sánchez Villalobos Ramírez, como era su personaje que le enseña a pelear con la espada. Acuérdense que la historia son inmortales, se van enfrentando entre ellos. ¿Cómo matas a un inmortal? Solo cortándole la cabeza, si no se muere. Solo puede quedar uno, ese era el lema. Al final, Sean Connery le enseña todas las habilidades a Christopher Lambert, que va a ir contra el gran enemigo, el Kurgan, que es terrible, maldito de todo lo que hay, y básicamente de eso. Es una película de culto hoy en día. Quizá en ese momento uno decía, ¿qué estoy viendo? Porque inicia en un ring de lucha libre. Ahí de pronto el inmortal Connor MacLeod recibe como el llamado, como un instinto que tenía, baja el estacionamiento y se encuentra con Facil, que es otro de los inmortales. Tienen que enfrentarse en un duelo y ahí vemos que le corta la cabeza con su espada. Así empieza y todo el mundo así, ¿qué onda? Pero conforme va avanzando te enamoras de la película, o al menos nosotros lo hicimos. No one has ever known we were among you until now. Pero yo creo que tuvo que ver mucho que la música total de la película fue compuesta por Queen. Verdaderamente es espectacular. La música de la película es del LP, todavía en ese entonces le llamábamos LP, ni siquiera se le decía acetato, era pues, el disco o el LP, y fue el famoso A Kind of Magic, una clase de magia o un tipo de magia. Pues este disco, lanzado en 1986, la primera semana vendió 100,000 copias. Estuvo 63 semanas en las listas de popularidad y varios éxitos se hicieron famosísimos. Por ejemplo, One Vision, Friends Will Be Friends, Que es buenísima. y a mí la que más me gusta, porque además tiene que ver con el momento romántico de la película, Who Wants to Live Forever? ¿Quién quiere vivir para siempre? Maravilloso. Creo que en buena medida que tuvieras a Sean Connery, la historia que es en las tierras altas de Escocia, ahí empieza y vas con flashbacks, van y vienen, y luego todo el asunto de las espadas y cortarse la cabeza, la película perfecta. Aquí en México, curiosamente, llegó hasta un año después. En México se estrenó el 30 de abril de 1987. ¿Por qué llegaba un año después? Me estaba contando mi hermano Rodrigo, que sabe bastante de cine, que por entonces las películas que no eran de grandes estudios, solo se hacían algunas copias que comenzaron a circular desde el sur del continente, imagínense.
Entonces empezaban por allá por Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, hasta que llegaban a México. Y sí, tiene razón, porque él me dijo, por eso a veces las películas en el mero cine se veían muy pinches. Y yo me acuerdo que incluso esta quizá ya la copia era bastante malona. Ya hoy está remasterizada y se puede conseguir y todo. Yo me acuerdo que nosotros la vimos en el famoso cine Plaza Satélite, que durante muchos años se llamó Plaza Satélite 70, o al menos durante los años de la década, obvio, de 1970, pero ya luego era el Plaza Satélite, que estaba enfrente, para quienes son satelucos como yo, de las maquinitas que se llamaba Pennyland, donde podía uno ir a gastar su lana para jugar todos los juegos que entonces estaban de moda. Yo me acuerdo del más famoso de todos, Pac-Man y Mrs. Pac-Man, ¿no? Y además estaba junto a Sears también. Todavía era cine de intermedio, todavía era cine que las funciones eran 4, 6, 8 y 10. Si iba a ser un gran estreno, tenías que llegarte a formar una hora antes y apartar con suéteres y chamarras y todo, porque no existía ni el boleto numerado. Hemos cambiado muchísimo. Qué bueno, yo prefiero el cine ahora sin intermedios, con tu boleto numerado, etc. Y la película de Highlander duró solamente 2 semanas en cartelera. Y sin embargo se convirtió, como dicen hoy en día, en un clásico, en una película de culto. ¿Cuál es el gran problema en este momento a los 40 años de su estreno? Que al parecer ya está próximo el estreno de un remake, una nueva versión con Henry Cavill, me parece que es Connor McLeod. No recuerdo ahorita qué otros actores están, pero yo creo que si no utilizan la banda original de la música de Queen, no veo cómo esta película pueda mejorar ni de chiste, a pesar de que ya los efectos se ven un poco chafas en la de 1986. Yo no veo por dónde la nueva versión de el 2026 pueda tener chance de que siquiera la gente vaya a las salas a verlas. Seguramente las mujeres irán por Henry Cavill, pero hasta ahí. Una nueva sección Que se llama De México para el Mundo. Y para todos aquellos fanáticos, seguidores, adeptos y gente que creció con Star Wars y que son fans, pase lo que pase, vean lo que vean, con los spin-offs que hay, unos buenos, otros terriblemente malos, y en general ya la ha desvirtuado mucho Disney. El hecho es que hay varias pequeñas aportaciones de México para Star Wars, así que se escuche pues el inicio de esa música, además de John Williams, que creo que todos la reconocemos en cualquier lado. Y vamos a hablar del episodio número 4, es decir, la primera película de toda la saga que vimos y que se estrenó en 1977. Hay 3 cosas que yo creo que vale la pena que mencionemos de México para Star Wars y el mundo. La primera fue la maravillosa mexicanización. Acuérdense que por entonces todo se doblaba y, por ejemplo, no era Star Wars, ¿no? Nosotros hablábamos de la Guerra de las Galaxias. En broma, la Guerra de las Garnachas. Y todo lo que siempre se nos ocurre a los mexicanos. Era la espada láser, ¿no? También lo mencionábamos así. Pero ya en la mexicanización más absoluto, en vez de decir en inglés R2D2, R2D2, le llamábamos Arturito. Y en vez de ser C3PO, o sea, C3PO, ¿cómo le decíamos? Citripio. Entonces ya eran Arturito y Citripio. Esa es una maravillosa de las anécdotas que yo creo que quedarán para la historia de México, para el mundo en Star Wars. Y luego también por esos años, Era 1977. también se había hecho famoso ya John Travolta con su película de Fiebre de Sábado por la Noche. Estaba el apogeo de la música disco, totalmente. Fito Girón, que hacía su programa de sábados en el éxito, sábados en la noche, Eso fue un poquito después. en el Canal 2, donde hacía también concursos de baile al estilo de Fiebre de Sábado por la Noche. Pero lo cierto es que todo era música disco, y entonces, más o menos por el 78, 79, quizá el 80, escuchábamos en la radio a un grupo que se llamaba Meco, y así lo anunciaban, Meco, y que había hecho la versión disco de Star Wars. Que se escuchen algunos compases de esta versión disco de Star Wars. Era una joya.
pasemos a otra que es maravillosa. ¿Qué vínculo podría tener la gran princesa Leia? O la princesa Leia, o la princesa Lea, como le llamábamos. Y Clara de la Rocha. Seguramente preguntarán, ¿quién demonios es Clara de la Rocha? Pues ahí les va la historia. Resulta que algo que llamó poderosísimamente la atención en el episodio 4, o sea, el primero de toda la serie, que yo creo que es de hecho el más ñoño, pero que fue el que nos revolucionó a todos. O sea, a partir de ahí, yo al menos no me pude despegar en las 3 que me correspondieron siendo niño y adolescente. Y luego seguí las otras 3 a las que yo ya llevé a mi hijo Santiago, ya siendo papá, él muy chico, pero pues me encantó. O sea, yo sí soy fan moderado, pero yo creo que a todos nos llamó la atención el ñoñísimo peinado de la princesa Leia en el episodio 4. Y es un hecho que causó revuelo no solo para los que íbamos, que decíamos, qué chistoso peinado, ¿no? Ya desde entonces se decía, no, pues es que los chongos de la princesa son como 2 conchas pegadas en las orejas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo ese peinado? Pues bien, lo cierto es que en una entrevista que George Lucas le dio a la periodista de Time, Jess Cagle, en abril del 2002, el famoso director explicó el origen de ese peinado. Y así dice George Lucas. A ver si me puedes poner, querido productor, como el fondo hablando en inglés. Estaba trabajando muy duro para crear algo diferente, algo que no estuviera de moda. Así que me incliné por un estilo de mujer revolucionaria del suroeste de los tiempos de Pancho Villa. Los chongos son básicamente del México de principios del siglo XX. Pues así es. Resulta que, como para los gringos todo es Pancho Villa, o sea, realmente no conocen a otros revolucionarios, pues en esta entrevista dijo que allá en el 77 había visto algunas soldaderas, sobre todo adelitas, con algún tipo de peinado similar, y como él no quería tener una princesa típica de cabello largo y sedoso y muy bien arreglada, pues esos chongos horripilantes la hacían diferente. Además, le parecieron aguerridos. Fíjense que lo curioso es que existe realmente la foto de la mujer que sí era revolucionaria, no era Adelita, es decir, no era de las compañeras de los revolucionarios, fue coronela. La coronela se llamaba Clara de la Rocha, peleó en Sinaloa y además ella fue revolucionaria maderista y participó en la toma de Culiacán el 2 de mayo de 1911. En unos días, una vez que ya escuchen bien este podcast, voy a subir algunas fotos, voy a invitarlos otra vez a que escuchen el podcast, porque sí es increíble cómo nuestra querida revolucionaria Clara de la Rocha sí tiene el peinado que luego le copiaría íntegramente la princesa Leia. Carrie Fisher, nuestra adorada princesa Leia, que desgraciadamente se adelantó muy temprano hace algunos años, siempre se burló del peinado. Y entonces dice que la primera vez que la vio, dijo, ¿qué? ¿2 cosas como rollos de canela en la cabeza? Y luego dicen que en las convenciones de Star Wars y todas estas, la mole y demás, decía que pues, la verdad es que así podía esconder unos audífonos, o llegó a decir que en todo caso ahí, en esos chongos, se escondía la fuerza. Después del episodio 4 ya no apareció ese peinado de la princesa Leia ni en el 5º ni en el 6º. Y miren, si eran horribles y todo, realmente era totalmente además como antisexy para la princesa, pero la perdonamos pues en el episodio 6, El Retorno del Jedi, cuando salió con su micro bikini sirviendo a Jabba the Hutt, el que persigue a Han Solo. Ahí yo creo que todos los adolescentes se nos alborotó la hormona porque se veía extraordinariamente sensual la princesa Leia, así que con conchas, con chongos, con roles de canela, no importa, porque luego nos retribuyó el haber aguantado su peinado en la 4. La vimos verdaderamente deseable en El Retorno del Jedi. Así que un aplauso a la trayectoria y al recuerdo de la princesa Leia, y que vivan los chongos no zamoranos en Star Wars. Y además, un aplauso para Clara de la Rocha, la coronela que sí existió y sí se levantó en armas. Y ya para terminar, también el número 3 de este México para el Mundo Star Wars. Ahí les va. Nuevamente estamos en el episodio 4 de Star Wars, 1977, el estreno.
Acuérdense que la base rebelde, desde donde se lanza el ataque final sobre la Estrella de la Muerte, se encontraba, Todo esto nos lo cuentan en la película. en la cuarta luna de Yavin. Así se llamaba esa luna, cuarta luna de Yavin. Pero si se fijaron un poco, si habían visto algunos libros de historia y demás, la locación de Yavin era la famosísima ciudad maya de Tikal, que se encuentra en Guatemala. Entonces uno veía cómo llegaban las naves o cómo salían y se veía pues obviamente toda la vegetación. Acuérdense que en toda esta parte de Centroamérica y la península no hay montañas, entonces lo único que sobresalía era este templo de la ciudad de Tikal. Y es muy interesante porque podemos pensar que quizá los mayas le enseñaron todo lo relativo a la fuerza a los Jedi y por eso así comenzó la historia. Pero más allá de conjeturas, el templo que se ve claramente en Star Wars es el Templo 4 de Tikal, conocido como el de la serpiente bicéfala. Se supone que tiene 2 cabezas de águila que representan al gobernante principal y a su padre. Todavía ese está en conjeturas. Pero además, esa pirámide fue construida más o menos en el año 750 de nuestra era. Y además es una de las más altas de Mesoamérica, tiene 70 metros de altura. Para que tengan una comparación, el templo mayor de Tenochtitlán tenía 45 metros de altura en su momento de mayor esplendor, un poquito menos que la altura de la catedral actual. Imagínense, 70 metros de altura, se veía perfecto. Fue una ciudad que se encontró, la creían la típica ciudad perdida que muchos exploradores buscaban, y fue hasta 1848 cuando 2 autoridades del Petén en Guatemala, Modesto Méndez y Ambrosio Tut, encontraron la ciudad, hicieron los primeros dibujos y todo, y ya luego se pudo dar a conocer. Ahora, es un lugar que hoy incluso es bastante inaccesible, si hay que planearlo bien para llegar. Sí se puede llegar, pero no era tan fácil porque estaba en medio de la selva. Pues bien, el propio George Lucas nos cuenta en el libro The Making of Star Wars cómo fue que surgió la idea de filmar en Tikal para representar Yavin 4 ahí en la película. Y entonces nos dice George Lucas: estábamos buscando un lugar para la base rebelde en Yavin. El diseñador de producción encontró un libro de viajes, unas fotografías de unas ruinas mayas que sobresalían por encima de la selva. Pensé que eran extraordinarias. Parecían antiguas y misteriosas, como los restos de una civilización perdida en otro planeta. Decidimos que ese sería el lugar perfecto para la base rebelde. Así que enviamos un pequeño equipo a Guatemala para filmar las tomas. Y así fue. De hecho, cuando se ve, hay una escena, si no mal recuerdo, donde el halcón milenario, la nave de Han Solo, sale o llega o algo así, se ve perfectamente la pirámide. Pues esa es una toma que se hizo ahí mismo, de las pocas que se hicieron, porque todo el escenario, obviamente, de donde se ven estelas, donde se ven glifos y demás, fue montado en un estudio en Inglaterra, obviamente basado en cómo era Tikal. Pero cuando le enseñaron por primera vez a George Lucas fotos de Tikal, lo único que dijo: eso es Yavin. Así que tenemos ya nuestra base rebelde. Esto fue Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Guerra de las Galaxias, como siempre, muchas historias, el sitio de Puebla. La cosa es que yo ya estoy preparando los temas para nuestra siguiente semana, que si quieren vamos a dedicárselo a Juárez otra vez, con mucha precisión, para todos los burros que solo repiten tonterías acerca de Benito Juárez. Lo bueno y lo malo de don Benito. Soy Alejandro Rosas, nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo